Primera de Reyes, capítulo 18, donde encontramos a un gran profeta de Dios. No vamos a leer todo el capítulo, solo algunas partes nomás. Y vemos a un gran profeta llamado Elías liderando una increíble victoria contra el paganismo y la idolatría que había entrado en la nación de Israel. Una victoria que significó devolverle la gloria al Dios de Israel. Y es en ese contexto, y esto lo vimos en el retiro de los varones, el fin de semana, ¿verdad? En el versículo, es en ese contexto de esta batalla entre Elías y los profetas de Baal y los profetas de Acera, que eran profetas falsos, paganos, de ídolos que se habían introducido en la nación de Israel para corromper el corazón del pueblo de Dios. Y vemos cómo Elías los desafía, cómo desafía al rey Acab y a su esposa Jezabel, que habían sido los causantes de que Israel se corrompiera y se alejara del Señor y que la luz de Dios en Israel se apagara. Entonces Elías confronta al rey. Dice el versículo, estamos en Primera de Reyes, capítulo 18, vemos que el rey de Israel confronta primero a Elías y le dice en el versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? El que genera esta turbación y este problema por la voz del profeta. Habían habido 3 años que no había llovido en Israel como castigo, como disciplina de Dios a su pueblo. Pero más allá de la sequía, la hambruna y el desastre agrícola, ganadero y económico, más allá de todos los problemas puntuales que tenía la nación de Israel, su problema más grave era la idolatría en sus corazones. Verso 18. Ahí le responde Elías, y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dice, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y luego le dice al rey que congregue a todos los profetas falsos, porque los va a probar. Y conocemos la historia. Vemos que él desafía a los falsos profetas a que hagan un holocausto y rueguen a sus dioses para que caiga fuego del cielo y consuma ese holocausto. Y los profetas danzaron, se sajaron, se hicieron marcas en sus cuerpos, gritaron al cielo y nadie los escuchó, porque un ídolo es algo falso, es algo espurio. Es algo pagano y es algo que no tiene ningún sentido. Nada ocurrió. Y Elías, burlándose de ellos, se jactaba y decía: ¿qué es lo que hacen? Griten más fuerte a ver si su Dios les escucha. En todo esto no pasó nada. Pasado el mediodía, Elías dijo: ya, bueno, ahora me toca a mí. También edificó un altar, reparó, ¿verdad?, el altar que estaba destruido y desafió al pueblo, convocando a todos, dice en el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo dice que no respondió palabra. Estaban ahí compungidos, probablemente avergonzados. Y luego Elías, cuando restaura el altar y pone el holocausto del animal encima para el sacrificio, además les lanzó una prueba, porque pidió agua para mojar el holocausto. Es decir, hacer aún más difícil la manifestación del poder de Dios. Hizo una zanja incluso alrededor del altar y el agua dice que llenó la zanja. Y luego Elías clama al Señor y Dios le responde con fuego desde el cielo. Y dice que incluso lamió hasta el agua que había en la zanja. Y consumió completamente de una el sacrificio. Y luego el pueblo atónito gritando: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Viendo la tremenda escena del poder del Señor. Tremenda victoria. Luego, Elías, ¿qué es lo que hace? Bueno, había una ley en Israel, que si un profeta daba una profecía y esa profecía no se cumplía, el profeta tenía que morir. Elías expuso su vida, porque si Dios no le hubiera dado respuesta, lo habrían tenido que apedrear. Pero los profetas de Baal y los profetas de Acera, ellos sí quedaron expuestos.
¿Y qué hizo Elías? Los llevó al torrente de Cedrón, a un riachuelo abajo, y los degolló. Los mató a todos. 850 profetas fueron degollados. Su sangre derramada en el riachuelo para que la sangre de estos profetas falsos dieran testimonio de la corrupción del pueblo de Dios. Imagínate lo que es estar ahí, ¿verdad? Y ver esa escena. Tremendo, ¿verdad? Y el pueblo glorificando, Jehová Dios, Jehová Dios. Y sabemos que fueron 850, porque mire lo que dice en 1 Reyes capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Y más adelante no lo vimos, pero en el capítulo 18 habla de los 400 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera. 850 falsos profetas muertos por llevar a Israel a la rebeldía. Tremenda victoria del gran profeta de Dios. ¿Cómo logró volcar todo un pueblo al Dios verdadero? Pero, lo mismo que vimos allá en Apocalipsis, ¿te acuerdas? Todo bien, todo magnífico. Gloria al Señor, un logro tremendo para la gloria de Dios. El nombre del Señor volvió a ser conocido en Israel. Su gloria volvió a ser manifestada en el pueblo de Dios. Y su salvación se hizo visible a través del sacrificio y la respuesta de Dios al profeta Elías. Pero algo pasó en el corazón de Elías. Después de una gran victoria, vino un vacío profundo en su corazón. Después de un gran logro, vino un momento en su vida en que ya, ¿y ahora qué más? ¿Y ahora qué? Además se enteró que la reina, la esposa de Acab, que era la hija del rey de Asiria, donde se inventó el culto a Baal, el rey de Asiria era el profeta mayor, era el sacerdote mayor del culto a Baal, y su hija se había desposado con Acab, el rey de Israel, siendo que Dios había dado orden de que no se unieran en yugo desigual. Y eso corrompió a la nación. Y esta mujer malvada, Jezabel, quiso matar al profeta. Miren lo que dice en el capítulo 19, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses. Todavía ella creía en sus dioses. Todavía ella, sabiendo de la derrota frente a toda la nación de sus dioses, a la humillación que su religión había quedado expuesta, ella dijo: hagan los dioses, sus dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la una de ellos. No es, me leí mal. Si yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ahí está. No vi bien. Como la de uno de ellos. Siempre después de grandes momentos en nuestra vida, vienen pruebas. Siempre después de grandes victorias viene el vacío. Yo siempre recuerdo después de los retiros, de los campamentos, generalmente tengo la costumbre de siempre ser el primero en llegar y el último en irme. Y cuando ya la bulla, el bullicio, ¿verdad?, las actividades, el correr para allá, para acá, ya se acabó y está todo en silencio, se siente como un vacío. ¿Ya? Ayer se fueron los varones del retiro y quedó todo en silencio, todo tranquilo, todo ordenado, todo limpio, como que aquí no ha pasado nada. Y se siente como una sensación muy extraña. Quizás algo así ocurrió en la vida de Elías. Quizás el hecho que la reina le puso precio a su cabeza también le afectó. Quizás el tener que con sus propias manos matar a estos profetas, porque dice la Escritura que los degolló, les cortó el cuello. Y ver esa sangre, me imagino que eso también tiene que haberlo impactado a él de una manera horrible. Tiene que haberle afectado de alguna u otra manera. Quizás el cansancio, quizás el relajo después de 3 años de sequía, que por su palabra no llovió en Israel y que ahora se estaba abriendo los cielos. Más adelante vamos a ver que Dios mandó lluvia
pues el pueblo se arrepintió, pero tal vez después de gran presión, 3 años de gran presión en su vida, vino un relajo. No sé qué le habrá pasado al corazón de Elías, pero sí sé que entró en una depresión muy profunda. Sí vemos su actitud y su condición. Es interesante, ¿verdad?, como ocurrió con la iglesia ya en Éfeso, que después de sus glorias pasadas, se vio enfrentada a una situación en donde ellos mismos dejaron esa pasión, ese amor, y dejaron que el vacío de la indiferencia y la apatía espiritual llegara a sus vidas, al punto que el Señor mismo, Jesucristo, les envía una carta para que ellos se arrepientan y vuelvan a lo anterior y a las primeras obras, y recuerden dónde han caído, y que en una actitud de arrepentimiento cambien su actitud. Bueno, vemos algo similar. Esto no es primera vez que ocurre en la Escritura, y vemos acá un lindo ejemplo que nos puede ayudar a entender, ¿verdad?, cómo el Señor alienta a sus siervos, cómo el Señor anima y motiva a sus hijos. Cuando necesitamos aliento, Dios no es indiferente. Dios siempre ha estado ahí. Quizás nosotros nos alejamos o nos apartamos, pero el Señor siempre está ahí para fortalecer, para animar, para reenfocar a aquellos que le aman. Y luego vemos en el versículo 3 que Elías, viendo pues el peligro, ¿qué hizo? Se levantó y se fue para salvar su vida. Qué paradójico, porque en el capítulo anterior expuso su vida. Si Dios no hubiera respondido con fuego, él habría muerto. Él puso a prueba a Dios, y si Dios no le hubiera dado respuesta, no quedaba ninguna otra condición que era la muerte, porque estaba establecido para un profeta de que si su profecía no se cumplía, moría. Y ahora que una mujer le persigue, ni siquiera todo el pueblo o los 850 profetas que hicieron escándalo antes que él, sino una mujer corre como un niño para salvar su vida. Dice, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Interesante la actitud. Generalmente cuando uno está en una situación difícil, ¿qué es lo que hace? Se aísla, se aparta. Fue a su casa, ¿verdad? Dejó al criado, aquel que le asistía. Quiero estar solo. No quiero que nadie me hable. No quiero que nadie me llame. No quiero que nadie me mande un mensaje. Quiero estar solo. Es la actitud normal, habitual, que en nuestra carne muchas veces reaccionamos. Quiero estar solo. Así que dejó a su criado, ordenó su casa y se mandó a cambiar. Luego dice que se fue y se perdió, y probablemente esa era su intención, porque fue al desierto. No es que fue a otra ciudad, no es que se fue a otra, voy a decir, bueno, voy a cambiar de aire, me voy a tomar unas vacaciones. No, dice que se fue al desierto, quería aún estar más solo y que nadie lo molestara. Imagínate después de la escena del Monte Carmelo, donde hay probablemente 1000 profetas, más de 1000 personas, ¿verdad?, enojado con él, un pueblo quizás había reunido a mucha gente, miles de personas mirándole, y ahora él quiere estar solo. Después de escuchar cómo el pueblo gritaba a gran voz, Jehová es Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, ahora quiere estar solo. Dice que se fue por el desierto un día de camino. Quizás caminó sin rumbo. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Vio un arbolito por ahí y dijo, ya me cansé. Y ahí se sentó. Se quedó a la sombrita. Y dice, y deseando morirse. No es que se tomó un tiempo aparte, no es que se fue de vacaciones. Él se deprimió. Él quería morirse. Él tuvo pensamientos suicidas. Él tuvo el deseo de partir de este mundo. Ya no quiero más. Estoy cansado, estoy aburrido, ya no puedo más. Se quiso morir. Deseó morirse. Señor, llévame. ¿Has pensado alguna vez así?
En otros términos más teológicamente bonitos, pero algo parecido, algo así como: Señor, ven pronto. Quizás antes de un examen, antes de un control, antes de un problema, antes de una conversación: Señor, ¿por qué no vienes ahora y me llevas? ¿Verdad? Y ahí recordamos las palabras de Pablo, ¿verdad? Que morir es ganancia. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Y nos ponemos muy espirituales, ¿verdad? Pero en realidad escondemos el deseo ya de que la cosa se acabe, ya no quiero más. Quizás estamos huyendo de algo como Elías. Quizás hay algo que nos estamos enfrentando, algo que dejamos aparte como la iglesia de Éfeso. Algo que dejamos en algún momento y que nos llevó a esta condición. Bueno, así estaba Elías. Esa era su condición. Deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Basta ya. No es simplemente: Señor, quiero ir a tu presencia. Maranata, el Señor viene. No, él le pidió al Señor que lo matara. Una eutanasia santa. Algo así, ¿verdad? Basta ya. No doy. ¿Te has sentido así alguna vez? Que ya no dan más. Los cables ya están pelados, ¿verdad? Ya la mente divaga y ya no quieren más. Bueno, basta ya. Quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Y ahí se tira al suelo, ¿cierto? Pobrecito de mí. Quiero comer gusanos. Trágame tierra. Y nos tiramos al suelo, ¿verdad? Y como estropajo ahí nos retorcemos en el suelo, porque ya estamos cansados ya y no queremos más tierra. Dice el versículo 5. Y ahora, ¿te acuerdas que él paró, se sentó bajo el enebro? Miren lo que dice el versículo 5. Y echándose debajo del enebro. ¿Notan la escena? Él se levanta, se va al desierto, se va caminando, se cansa, se sienta bajo el arbolito y ahora se echa. Ya se rindió. Se rindió, esa es la escena, ¿verdad? No es simplemente que se acostó. No, dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. No es que se dijo: ya voy a dormir, voy a hacer una fogatita, voy a poner ahí unas longanizas para asarle y comerme algo rico. No, se echó debajo con el deseo en su corazón de no despertar más. Él ya no quería despertar en este mundo. Él ya quería partir de esta tierra. Estaba bien deprimido el hombre, ¿verdad? Se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Qué lindo esto, hermanos. Lo primero que vemos acá, y si quieres anotarlo ahí, Dios envió a su mensajero. Dios envió a su mensajero. Lo vemos acá en el versículo 5, que después que ya Elías se rinde, se echa debajo de este árbol a morir en el desierto después de un día de camino. No hay agua, no hay comida, no hay nadie a su lado para que lo auxilie. El siervo quedó allá en Berseba y él se alejó lo más posible de toda persona viva. Se echó a morir, quizás de inanición, de hambre o alguna fiera del desierto que lo matara. Quería ya terminar con su vida y partir con el Señor. Pero el Señor no lo dejó solo. Le envió a su ángel. Dice en el versículo 5, luego, después que él durmió, quizás el Señor dijo: lo vamos a dejar dormir un ratito, siempre es bueno un buen descanso. Luego un ángel le tocó. Lo movió, lo despertó y le dijo: levántate y come. ¿Qué va a comer si él se fue al desierto? ¿Tenía que ir a cazar quizá un conejo, algo, una tórtola para comerla? No, él se levantó y miró y en la cabecera, ahí donde él estaba, una torta cocida sobre las ascuas. Una tortilla de rescoldo en términos chilenos, ¿verdad? No sé si con chicharrones, pero vamos a ver que tuvo gran potencia esa tortilla. Vamos a verlo después. Dice: y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Sabes? Cuando estamos en momentos duros y difíciles, vemos la importancia, hermanos, de no estar solos.
Dios no lo dejó solo. Primero que nada le envió su ángel. Y esto, aquí vemos la importancia de no estar solo y del compañerismo. Le envió a alguien para que estuviera a su lado. Él deliberadamente había tomado la decisión y había hecho los planes para quedarse solo. ¿Te acuerdas que fue a Berseba a dejar a su siervo? Y quizás el siervo en algún momento le dijo, oye, ¿te acompaño? No, quiero ir solo. Pero ¿cómo te acompaño? Te persiguen para quitarte la vida, yo te puedo ayudar, te puedo advertir, puedo estar atento, puedo hacer guardia para que nadie te haga algo malo. No, quiero estar solo. Tomó una decisión, fue intencional en buscar un momento depresivo en su vida. Pero Dios, consciente de su necesidad, le mandó un ángel. No es que alguien simplemente lo mandó por el desierto, no, envió desde el cielo a alguien que lo acompañara, alguien que lo alimentara, alguien que estuviera a su lado y con quien conversar. Por eso, hermano, la comunión y el compañerismo es tan importante. Por eso es que aislarse no es la solución. Por eso es necesario siempre estar conectado con la iglesia y con los hermanos. Porque siempre vamos a necesitar a un mensajero o a alguien que nos aliente. Una palabra, una presencia, un comentario, una conversación o simplemente estar ahí y compartir el mismo aire. Pero siempre es necesario mantenernos conectados. Incluso en la creación, cuando Dios creó al hombre, hubo un momento en que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos esa actitud de querer estar solos? Si Dios dijo que no era bueno que estuviéramos solos. Y más allá, si tenemos o no una compañera, una ayuda idónea a nuestro lado, el compañerismo y la comunión siempre es importante. Salmo, capítulo 133, versículo 1, un pasaje bien conocido, ¿no es cierto?, del libro de los Salmos. Salmo 133, 1, ¿qué dice? Salmo 133. Mirad, ¿cómo dice? Mirad cuán bueno. ¿Y qué añade? Y cuán delicioso es. Son cosas que a veces no valoramos. Son cosas que a veces no apreciamos. La ingratitud muchas veces viene en diferentes formas. Y cuando Dios nos da algo, lo da para nuestro bien. Cuando Dios nos da el matrimonio, lo da para nuestro bien. No es bueno que el hombre esté solo. El que haya esposa, dice la Escritura, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y Dios nos creó para estar en compañía. Y si no tienes una esposa, no tienes un esposo, Dios te puso en una iglesia o en una comunión, en un compañerismo, para que no estuvieras solo. Porque es bueno, porque es delicioso. Quizás en momentos de angustia o dolor, como Elías, no lo sientes así, pero es lo que Dios nos dio. Y no es algo que podemos despreciar. No es algo que debamos despreciar. ¿Por qué? Porque Dios lo hace con amor. Porque quiere el bien nuestro. Porque nos ama. Esto es como cuando tú llegas a casa, ¿verdad? Y comiste algo antes en el camino porque tenías hambre, pero llegaste a casa y tu esposa te preparó un rico almuerzo. ¿Qué haces? Esa es una decisión de vida o muerte, ¿no es cierto? No, te comes todo nomás, ¿verdad? Porque obviamente estás contento y agradecido por el gesto de amor de tu esposa. Bueno, Dios aquí proveyó algo lindo para el profeta. Él quería estar solo, pero Dios dijo, no. No es bueno que este muchacho esté solo. Así que el Señor le mandó un ángel. Dios es siempre ingenioso, ¿ah? Su ingenio es interesante, como siempre, ¿verdad?, hace las cosas. Habitar los hermanos juntos en armonía, dice ahí el Salmo 133. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23? Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, el verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es lo que es fluctuar? Es cambiar, ¿verdad? Es como el hombre de doble ánimo que es inconstante
en todos sus caminos. Entonces, para que no seamos inconstantes, para que no fluctuemos, ¿verdad? Para que no estemos un día arriba, un día abajo, para que no estemos un día en la gloria y un día en el infierno, tenemos que ser estables. Y para eso, para mantenernos firmes, sin fluctuación de la profesión de nuestra esperanza, lo que hemos, ¿verdad?, proferido, la profesión nuestra de que creemos en Cristo y le hemos recibido en nuestro corazón y por eso somos hijos del Señor, dice, porque fiel es el que la prometió, porque Dios siempre es fiel, y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, pero para mantenernos sin fluctuar, para mantenernos estables, hay algo que necesitas. Hay algo que yo necesito. Miren lo que dice el versículo 24. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos. ¿Qué es lo que necesitaba Elías? Estímulo, ¿verdad? Un shock eléctrico. Cuando el ángel lo tocó, quizás algo le atravesó por su espalda y se incorporó. Bueno, a veces necesitamos estímulo. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos. ¿Qué significa eso? Como dice Filipenses, ¿verdad? Que yo debo considerar a los demás, Filipenses capítulo 2, como superiores a uno mismo. Y si hay un hermano que necesita apoyo, ahí tengo que estar. Para estimularlo, para darle un shock, ¿verdad? Un shock eléctrico de amor y animar al hermano. Y estimularnos a mantenernos sin fluctuar, firmes, sin fluctuar en el Señor. Y luego añade en el versículo 25, en el contexto de que esto ocurre, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué es lo que es exhortándonos? Desafiándonos, ¿verdad? Si es necesario, retándonos y confrontándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Siempre decimos lo mismo. Hay momentos, hermanos, en que no vas a tener ganas de venir a la iglesia. Es cuando más necesitas estar en la iglesia. Probablemente porque ese sentimiento está indicando un problema y una necesidad. Sí, a veces no tenemos ganas de venir a la iglesia. A veces, ¿verdad? Como pastor, yo en la mañana me levanto y digo, oh, no me quiero quedar aquí un ratito. Y mi esposa me dice, pero si eres el pastor, tienes que estar en la iglesia. Ah, de veras, ya, y me acuerdo. Ya ahí vengo, ya no vas a la iglesia. Pero lo hago porque tengo que ser obediente, no porque lo sienta. Incluso no porque me guste. Y me gusta, hoy día escuchaba cómo alababan al Señor, y es lindo escuchar a sus hijos alabar a Dios. Pero hay veces en que uno hace las cosas porque tiene que hacerlas. Y la palabra del Señor es clara. Elías era un profeta de Dios. Y él quizás en algún momento tomó una decisión que no fue la más sabia y Dios tuvo que intervenir. Y no quiso, no lo dejó estar solo. Tampoco le hizo caso de llevárselo a su presencia, porque todavía habían hartas cosas que él tenía que hacer. Después lo vamos a ver. Incluso, hermano, incluso, si esto no te es suficiente, toma nota, por favor, que el Señor Jesucristo también necesitó apoyo. Nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos dejó el ejemplo. Mire lo que dice Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, 42, lo tiene ahí, dice, bueno, vemos que Jesús está ahí en el huerto de Getsemaní poco antes de su crucifixión, y en el versículo 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, dice el verso 41, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mire lo que dice el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lo mismo que Elías. Dios envió un ángel para animarlo. Y estando en agonía, dice, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Incluso
Cuando otros que deberían haber estado no estuvieron, dice el verso 45, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y ¿qué dice? Los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y miren lo que dice Mateo, estamos en Lucas, vamos a Mateo 26, 36. Mateo 26, 36, ahora dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a ellos, mi alma está muy triste, Juan y Jacobo eran, hasta la muerte. Quedaos aquí. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Si un hombre sobre la tierra pudiera decir, no necesito a nadie, habría sido Jesús. ¿Sí o no? Pero él necesitaba a sus amigos. Él necesitaba a su gente, a sus discípulos. Oren conmigo. Quédense aquí y oren conmigo. Por último, en oración necesitamos apoyarnos, hermanos. No nos creamos más que Cristo. No seamos tan soberbios para pensar que somos más firmes, fuertes y poderosos que nuestro Señor Jesucristo. Si Él buscó deliberadamente apoyo, es lo que nosotros necesitamos hacer. En segundo lugar, vemos que el ángel allá, volvamos a nuestro texto en Reyes, el ángel no solo le dio presencia, estuvo ahí con él, sino que en segundo lugar, Dios proveyó un alimento especial para Elías. Lo alimentó, lo dejó dormir un ratito, lo despertó por medio del ángel y preparó un alimento especial. Pan y agua, una rica tortilla y agua en el desierto. En el lugar donde no encuentra habitualmente agua, ahí Dios le envió el refresco. Dios, hermanos, nos conoce. Él sabe cuando necesitamos algo. Y Él lo provee cuando nuestro corazón está dispuesto a recibirlo y no lo menospreciamos. Pero tenemos que tener un corazón dispuesto y agradecido de lo que Dios nos da. Dios nos va a responder de muchas maneras, de manera muy interesante a veces el Señor. Y ahí tenemos que estar dispuestos nosotros a cómo el Señor nos quiere responder. En otro momento, ¿verdad? Dios alimentó al profeta con cuervos, un animal inmundo. Y él tuvo que, agradecido, recibir el alimento del Señor. Aquí vemos que fue más benigno y envió un ángel. Fue bueno el Señor con su profeta. Vemos la importancia aquí, hermanos, en nuestras vidas, de la oración y de la palabra. Es nuestro alimento. La oración es el descanso y el refresco espiritual que Dios nos da. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses, por favor, capítulo 4, versículos 6 al 7, dice aquí la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y, lo más importante, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y por qué digo que es lo más importante? Porque es aquí, en los pensamientos, donde normalmente libramos las batallas más terribles, en el pensamiento. Y es allí donde el refresco de la oración nos alienta. Esa agua refrescante en el desierto, en el lugar menos pensado quizás para obtenerla, Elías tuvo acceso. Nosotros podemos orar sin cesar en cualquier momento y en cualquier lugar. Dios nos da la bendición de la oración como un río de agua viva para que nuestro espíritu y nuestro corazón se refresque y hallemos descanso espiritual. Pero además está la palabra del Señor. Miren lo que dice el Salmo 19, versículo 10. Salmo capítulo 19, versículo 10, dice aquí la palabra de Dios, Salmo 19, 10. Deseables, está hablando de la palabra de Dios, de sus juicios,
de sus preceptos. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y mire lo que dice, y dulces, más que la miel y que la que destila del panal. Y el Salmo 119, el versículo 103 del Salmo 119 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más, dice, que la miel a mi boca. Más que la miel a mi boca. Y vamos a Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, versículo 1. En adelante, Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo, las palabras de Dios que Dios les estaba dando, y ve y habla a la casa de Israel. Obviamente está hablando en términos figurativos, no literales. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como la miel. Incluso en el futuro con el profeta, o sea, con el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 10, vemos esta misma figura. Apocalipsis, si no encuentras o no llegas ahí, pon atención. En Apocalipsis capítulo 10, el versículo 10 dice, entonces tomé el librito, que son los juicios de Dios sobre la tierra, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce a mi boca como la miel. Claro, después dice, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, porque contenía juicios de Dios en venganza a el mundo pagano. Pero la palabra del Señor, hermanos, es descrita en sí misma y a sí misma como un alimento espiritual. Un ejemplo interesante lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 14, versículo 27. 1 Samuel capítulo 14, versículo 27, que es cuando Israel derrota a un ejército de filisteos. Y cuando los derrota, los sale persiguiendo. Pero neciamente el rey de Israel en ese tiempo, que era Saúl, había dicho que nadie podía comer nada hasta que obtuvieran victoria absoluta. Y fue necio, porque si hubieran estado bien alimentados, habrían destruido para siempre a los filisteos, y hoy en día los israelitas no tendrían problemas con ellos. Mire lo que dice en 1 Samuel capítulo 14, versículo 27, porque uno de los hijos de Saúl, Jonatán, no escuchó la orden del rey. Y allá miren lo que dice el versículo 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo que nadie comiese nada. Y dice, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a su boca y fueron aclarados sus ojos. Y en ese momento, él, viendo la situación, solo pudo ver que podrían haber destruido a los filisteos por completo. Incluso después tiene un altercado con su padre y él lo confronta y le dice, ¿por qué no dejaste que el pueblo comiera? A esta hora ya habríamos derrotado a todos los filisteos. No habría quedado ni uno. Bueno, vemos cómo la miel aclaró los ojos de Jonatán. Y ese alimento espiritual lo tenemos en la palabra del Señor nosotros, hermanos. Esa figura que nos muestra en la Escritura, la tenemos en la palabra del Señor. ¿Cómo te sientes cuando estás deprimido? Confundido, ¿verdad? No sabes qué hacer, no sabes cómo hacerlo. Pero cuando te alimentas de la palabra del Señor, ¿qué es lo que pasa? Como le ocurrió a Jonatán. Tus ojos se aclaran. Es decir, empiezas a ver las cosas de otra manera. Y te das cuenta de la voluntad y la dirección del Señor. Es más, nuestro mismo Señor Jesucristo, después de ayunar 40 días y 40 noches, fortalecido solo, no con el ayuno, sino con la palabra de Dios, logró victoria sobre el ataque del mismo demonio, cuando 3 veces lo tentó. Ahí vemos en Mateo, no lo busquen, Mateo capítulo 4, en el versículo 4, escrito está.
no solo de pan el hombre vivirá. En el versículo 7, escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y en el versículo 10, escrito está. Todos pasajes del libro de Deuteronomio que él se sabía de memoria. Porque lo que lo fortaleció no fue el ayuno, fue la palabra de Dios. Dios nos da la posibilidad de orar y Dios nos da la bendición de su palabra. Ahí tenemos el mejor alimento que podemos tener para fortalecernos en la angustia. Y finalmente, en tercer lugar, no solo Dios envió en comunión, compañerismo a su ángel, un mensajero, ¿verdad? No solo Dios proveyó alimento especial, y es más, si volvemos a nuestro texto, allá en 1 Reyes capítulo 19, ¿verdad? Es muy interesante esto, porque después que comió, se durmió y después se volvió a levantar y volvió a comer, porque dice el versículo 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Estoy en 1 Reyes 19, y el versículo 7 dice: y volviendo el ángel de Jehová, lo dejó dormir un rato, ¿ya? Volviendo el ángel de Jehová después de un rato, la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. O sea, segunda vez que le hace comer. Se levantó pues y comió y bebió, y dice, y fortalecido con aquella comida, miren lo que dice, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Por eso yo te dije que Cristo no fue fortalecido con el ayuno. Él fue fortalecido con la palabra de Dios. Por eso es que le dijo al demonio: no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Elías vivió esto en carne propia. Ese alimento especial, esa tortilla, ¿verdad?, especial, le hizo caminar 40 días. Es un milagro. No podemos racionalizar esto, hermano. O sea, nadie camina 40 días y 40 noches en el desierto. Y además llegar a un monte, subir un monte para estar ahí en una cueva. Nadie hace eso, a menos que Dios haga el milagro. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando tú veas que no hay solución y cuando tú veas que no hay nada más que hacer, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Pero ahí está lo que Dios nos proveyó: su palabra y la oración. Y luego, en tercer lugar, mostró su presencia. Y esto, hermanos, es lo más hermoso de todo. Mostró su presencia. Ahí en 1 Reyes capítulo 19 dice el versículo 9 que se metió, después de caminar 40 días y 40 noches, dice que se metió en una cueva donde pasó la noche. Después de 40 días y 40 noches, llegó a la cueva en Horeb, en el monte de Dios, y pasó la noche allí, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Ya estaba más animado, ya no quería morirse. Quería que Dios fuese exaltado, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Ya estaba molesto con Israel de nuevo. Estaba enojado con Israel por haberse alejado de Dios. Han derribado tus altares, dice, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Se sentía solo. Se sentía solo, pero ojo, no estaba solo. Se sentía solo. Verso 11. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera. Algo iba a hacer el Señor. Sale fuera de la cueva, lo que le está diciendo. Ponte fuera de la cueva. Voy a hacer algo por ti, Elías, para que tú entiendas de una vez por todas que no estás solo. Dice aquí Jehová que pasaba. Jehová que pasaba. La presencia de Dios ahí frente al profeta. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes, dice, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Porque a veces Dios no está en la grandilocuencia o en el poder o en lo manifiesto. Después de eso, tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. A veces esperamos grandes cosas, a veces esperamos señales magníficas, pero eso no significa lo que Dios quiere darnos. Miren lo que dice el versículo 2, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. A veces pensamos que Dios nos va a dar una especie de corriente que nos va a encender el fuego en nuestro corazón. Pero Dios no busca eso. Dios quiere algo todavía
más profundo. Mire lo que dice. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Un viento suave entre los cerros, ¿verdad? Entre los montes de Oreb, que llegó a sus oídos. Y cuando lo oyó Elías, entendió. Cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Segunda vez que le pregunta. No es que Dios no lo sabía. Esa pregunta en realidad es una pregunta ya no de indagación. ¿Qué haces aquí, Elías? No. ¿Qué haces aquí, Elías? Ya tiene otra entonación. ¿Qué haces aquí? Si yo te llamé para predicar la palabra de Dios. Yo te aparté para que fueras testimonio de mi poder. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás perdiendo el tiempo aquí, Elías? Si tienes mucho que hacer. Y respondió, he sentido lo mismo, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, pues los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, repitiendo lo mismo una y otra vez. Pero Dios tiene que romper eso en nuestras vidas. Ese círculo de pensamiento no nos conduce a nada. Entonces le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino. ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a la iglesia de Éfeso? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras. Por eso partimos por ahí. Vuélvete por tu camino, por el mismo camino como llegaste aquí, te vas de regreso. Por el desierto, ¿no es cierto?, de Damasco, y llegarás ya a la ciudad, ¿verdad?, y ungirás a Hazael por rey de Siria. Por rey de Siria iba a ungir a otro profeta, a otro rey, no el rey, ¿verdad?, anterior, que después los iba a invadir, mostrando el poder de Dios aún sobre las naciones paganas. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, otro rey en Israel, ya no Acab, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Elías, te voy a dar un reemplazo, pero todavía tienes tarea que hacer. Y el que escapare de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. De aquí nadie se escapa, dijo el Señor. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Pocos notan aquí el detalle, pero la orden no era esta. La orden era primero ungir al rey de Siria. ¿Te fijaste? Después al rey de Israel, y después al sucesor. Pero Elías ya quería sacarse luego el saco. Ya quería ya pasar a la otra etapa, ¿o no? Entonces cambió un poquito el orden. Dios tuvo misericordia, por supuesto. Después incluso Dios se lo llevó vivo a su presencia, en un carro de fuego, de una manera espectacular. Bueno, Dios no solo se manifiesta en grandes milagros, señales o eventos. Él muestra su gran poder, hermanos, en la intimidad, en la relación cercana y cotidiana. ¿Te acuerdas lo que dijo allá en Mateo 6 el Señor? Entra y cerrada la puerta, ora. Entra y cerrada la puerta, ora. Y el Señor que te ve en secreto te va a responder. Sí, ora. Eliseo, el profeta, después de Elías, hizo lo mismo cuando se encerró y resucitó al hijo de la mujer que había perdido a su hijo. Pedro se encerró en el aposento alto, allá en la terraza, para recibir la visión de Dios de llevar el evangelio a los gentiles. Y el mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo de esto. Allá en Lucas capítulo 5, versículo 15. Su fama era muy grande, pero ¿qué es lo que hacía él?
se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Bueno, ya dije, luego Dios le dio a Elías una misión en que ocuparse, no preocuparse, sino que ocuparse, ya les expliqué, porque Dios no nos deja en el ocio, Dios no te deja en la pereza o en la inactividad pasiva, Dios no te deja que te revuelvas en tu conmiseración. Dios te da algo para hacer. Dios te dice que te levantes y que camines. Él nos levanta y nos dice, toma tu lecho, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Siempre fue así. Elías no estaba solo, había más de 7.000 fieles. Y eso también fue una fuente de ánimo. Lo mismo que para nosotros. ¿Qué dice Hebreos, capítulo 12? ¿Te acuerdas? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay una nube de testigos, como las tuvo Elías, que están ahí. Hermanos, hermanas que ya han partido con el Señor y que nos observan. Ángeles que nos observan y nos alientan desde las graderías celestiales para que no desmayemos, para que no flaquemos. Dios, hermano, provee de su mensajero, provee de su alimento y provee de su presencia para que tú y yo nos fortalezcamos. Tengamos un momento de oración.